ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. El pasado viernes 19 estuvimos en el altar de la patria recordando el gran aporte que le hizo el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez a la democracia dominicana, a la lucha por la soberanía nacional. En varios momentos tuvimos que enfocar la vida del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez de distintos ángulos. Por ejemplo, en un programa de televisión al que asistimos ese día, tuvimos que demostrar cómo es que ese carácter heroico de militar de la patria, cómo le surge al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Para mejor comprensión, oigamos lo que planteamos ese día. Y él era un soldado a carta cabal, era un hijo de un general trujillista, un general vinculado a la sangre de la tiranía, pero él aprendió a lo interno del monstruo que un soldado no podía ser como era su padre y como eran muchos militares de la tiranía, sino que había que tener un soldado para la democracia, como él mismo se titula, dice: yo soy un soldado guardián de la democracia. Al igual que Camaño, que también su papá pertenecía de una u otra forma al gobierno de Trujillo. Camaño que luego, igual que el coronel Rafael Fernández Domínguez, se dieron defensores de la democracia. Un día como hoy es el día del soldado democrático declarado en honor, póngamele comillas, señor director, allá honor, del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, el soldado democrático. Esta realidad que enfrentaron esos militares fue la única, me parece que en el mundo, en la cual unos militares se sublevan, no para dar un golpe de Estado para ellos, sino para reclamar la vuelta al gobierno del profesor Juan Bosch, de un gobierno electo democráticamente, líder. Así es, el 20 de diciembre de 1962 se produjeron las primeras elecciones libres de la República Dominicana después de la tiranía de Trujillo. Y ese coronel entendió tanto el valor de la democracia cuando vio, por ejemplo, que Trujillo, que tenía tanto poder, es asesinado. Y sus hijos y sus familiares tuvieron que salir del país. Sí. Un hombre como él, que amaba a su país, entendió que solamente defendiendo la democracia, los soldados tenían la seguridad de estar en su país para siempre. Y eso fue, entre otras cosas, esa experiencia, la que lo hizo a él dar la transformación de entender que los soldados están para defender y obedecer al poder civil. El poder civil es el poder que elige el pueblo. De acuerdo al artículo 2 de la Constitución de la República, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejercen por medio de sus representantes. Los soldados, aunque tienen el monopolio de las armas, la tienen justamente para poner las armas a favor de la defensa del mandato de los civiles. Sí. Porque quienes protegen la voluntad popular son los soldados. Y él lo hizo a sabienda del riesgo que se corría, pero entendía que había que devolverle al pueblo, él conjuntamente con los demás líderes de la revolución y los demás combatientes civiles y militares, que había que devolverle al pueblo lo que al pueblo se le había robado. Al pueblo se le robó su libertad cuando se dio el golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963. Y él condenó ese golpe de Estado y formó el primer movimiento Riquillo, para reponer el gobierno del profesor Juan Bosch y reponer la Constitución de la República. Bien, después de haber escuchado ya cómo se forma el coronel Fernández Domínguez,
ese carácter democrático, de obediencia al poder civil, porque él entiende el papel de la Constitución como orientadora de los pasos de las Fuerzas Armadas y de toda una población que corresponde a una nación. Vamos a escuchar a uno de los hombres de Abril que estuvo al lado en el momento más difícil del coronel Fernández Domínguez, que fue la hora de su muerte. Uno de los hombres ranas que estuvo en ese escenario de guerra donde cae el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, un hombre militar al lado de hombres de la izquierda, como fue Juan Miguel Román y Euclides Morillos, entre otros. Y como cae un hombre de otra tierra, como fue el caso de Ilio Capozzi. Realmente en la lucha hay momentos donde se funden los sentimientos, independientemente de los espacios que cada uno pueda representar, los intereses que haya representado. La patria unifica a todos para que todos luchemos por ella. Eso fue lo que ocurrió el 19 de mayo de 1965, cuando el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez cae junto a otros por tomar el Palacio Nacional, símbolo del poder político. Oigamos la forma heroica con que el capitán de navío Aníbal López acude, aún muy enfermo, a rendirle homenaje al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Compañero Aníbal López está padeciendo de un cáncer terminal y le están dando quimioterapia. Ayer lo visitamos y conversamos un rato con él, y él, valiente como ha sido siempre, se dispuso a venir a acompañarme. Aquí está. Nos deja con ese titán de Abril. Adelante, compañero. Buenos días. Buenos días. Vicenta, Rafa y demás compañeros que tuvieron el honor, el coraje de participar en un encuentro tan formidable para defender la nación y la patria. Juan Pablo Duarte, te damos la gracia que en tu espacio físico venga un dominicano que perteneció precisamente a las Fuerzas Armadas y que un grupo tan valioso que parece que fue bendito para crear y llegar a la Fuerza Armada con dos culturas. Una cultura fue encontrar los trujillistas en los cuarteles, que todavía lo hay. Y otro fue la enseñanza de Juan Bosch, que decía Navidad con libertad y libertad para los presos políticos. Esas dos culturas las encontramos en la Fuerza Armada. Tengo testigos, yo mismo, que viví en la entraña del norte, y yo conozco su corazón. Con Pablo Duarte aprendimos tu lección. Hay gente que muere para siempre, pero tú has muerto, no para siempre. Tú vives en el corazón de los patriotas que como tú te servimos. Juan Pablo Duarte, qué orgullo tan grande tenemos nosotros los que izamos la bandera tuya, que es nuestra. Lo que hoy decimos y hablamos de gigante de Abril, Camaño, aunque este es un acto a Rafael, otro gigante. Y el ministro de Guerra en Armas,
confianza de Camaño y de los combatientes y de los comandos, el coronel Manuel Ramón Montes Aracha. Estoy aquí concluido. Gracias, Fortunato, por hablar de mi salud, pero yo pienso, creo y tengo ganas de vivir. No quiero morir por ahora, porque quiero terminar mi libro para yo lo voy haciendo, para dejar una impronta a ustedes, a los hijos de ustedes y a la nación. Pues, muy orgulloso, Andrés, por la ayuda de Camaño, Rafa, que mi compadre, amigo combatiente. Señores, para ustedes, ojalá que nunca murieran, pero el camino es seguir, que todos tenemos que morir. Ustedes tienen un amigo, un compañero, que le va a socorrer mientras vida hay eterna. Fortunato, nosotros con lo que podamos. Entonces, no se puede aplaudir aquí, pero yo digo esta palabra. Viva para siempre, don Pablo Duarte. Viva para siempre, Fernando Domingo. Viva para siempre, Nora Fernando, el coronel Montes Aracha. Vivan todos aquellos combatientes que cayeron defendiendo la bandera, la patria, la soberanía nacional. Muchas gracias. Escuchado ya al capitán de navío Aníbal López, al finalizar la actividad dedicada al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y a los que con él cayeron, es importante que escuchen algunas de las palabras que allí dijimos referente a que un acontecimiento no es el dueño de la historia. Un acontecimiento es un hijo de la historia, no el dueño. Porque a veces los que participan en una gesta como la de abril, por ejemplo, muchos se creen que andan con la revolución en los bolsillos y la defienden de manera unilateral, como un asunto individual. La revolución constitucionalista fue un hecho producido por la colectividad nacional democrática. Fue un conjunto de hombres y mujeres, algunos de los cuales estuvieron en trincheras, otros eran los que hacían gestiones, otros eran los que buscaban u otras los que abastecían, porque había que comer, había que limpiar. Otros eran los que trasladaban las armas, los combustibles, los que estaban presos. Ese conjunto de manifestación diversa que se da en los acontecimientos, cual que sea, es lo que conforma un hecho. Y vamos a demostrar que un acontecimiento de hoy es todo el resultado de acontecimientos anteriores. Oigamos. Nosotros le decimos al comandante Aníbal que él no va a morir, al igual que como no ha muerto Fernando Domínguez. Los héroes y la patria no mueren. Atención a esto. Había un filósofo llamado Aquiles Meléndez de México que decía que cada hombre es el producto de todos sus antepasados. Lo que celebramos aquí en la persona del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y los que cayeron a su lado, unos de los que cayeron, los tantos que cayeron en la Revolución de Abril, son el resultado
de otros grupos que anteriormente murieron, que fue el grupo de Manolo Tavares. Su muerte de todos incentivó a civiles y militares a la lucha. Pero antes de ello, venían muriendo en las ergástulas, en las cárceles, dominicanos y dominicanas torturados por la invasión del 14 de junio. Y lo del 14 de junio incentivaron hasta las hermanas Mirabal y compañía, y con ellos la muerte del tirano Trujillo. Y en el 1949 otra invasión también, antes que precedió, y la que se dio entonces en los diferentes lugares del país y en el mundo, los cayeron por ejemplo en Cayo Confites. Y seguimos, y viene la invasión del 47 que fracasó, pero dejó sentada la base para las demás. Y todos los muertos que cayeron junto a esa huelga grande que hizo Mauricio Báez en el este, que fue sacado del país y eliminado en Cuba. Y todos los que murieron cuando la tiranía de Trujillo intenta instalarse a partir de 1930, y todos los que cayeron en la primera invasión norteamericana, y todos los que cayeron a partir de la muerte de Lili, la tiranía de Lili, y todos los que cayeron después de la restauración, y todos los que cayeron después de la guerra de independencia, y todos los que cayeron después de la guerra de Juan Sánchez Ramírez en el 1809, y todos los que cayeron entonces antes, desde 1492 hasta la llegada de Toussaint Louverture el 26 de enero de 1801 a esta isla, basado en un triste firma del Tratado de Basilea de 1795. Pero todo eso murieron después que cayeron los indios combatiendo a los españoles dirigidos por Enriquillo. Pero Enriquillo se moviliza en la Sierra de Bauruco, y los esclavos del ingenio Duquesa, que está en la margen norte del río Isabela, en lo que hoy es Villa Bella y Guaricano, esos que se levantaron en la Navidad de 1521, se fueron con Enriquillo, y después siguieron otros esclavos, Lemba, y ellos han mantenido su cultura. El pueblo que lucha por la patria es indómito. Nadie lo vence. Nadie va a vencer la guerra de abril. Nadie va a vencer. Y seguro estamos ante este altar de la patria, que los que nos van a seguir a nosotros están incubados ya. Que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque con otra invasión. Que nadie se equivoque con otro golpe de Estado. Que nadie se equivoque violando la Constitución y las leyes. Los políticos dominicanos que tengan cuidado, que la inmoralidad destruye la democracia, decía el profesor Juan Bosch, y así es. Entonces nosotros venimos aquí con la firmeza de que no vamos a morir. En el pensamiento del pueblo dominicano está viva ese pensamiento de que esta tierra será libre de toda potencia extranjera o se hunde. Nos vamos de aquí cantando el himno de la revolución, conscientes de que aquí siempre habrá Dios, patria y libertad. Gracias. Soldado valiente, empezó la revolución, al poder que reclama la constitución del trabajo, la sirena de la libertad, Bien, muchas gracias por darle seguimiento a las actividades que terminamos de hacer en favor del coronel Fernández Domínguez.
en favor de todo lo que tuvieron con él, lo que hicimos en favor de todo lo que tuvieron la revolución y todos los héroes de nuestra patria, de toda su historia. A usted le corresponde también ser un héroe o una heroína de la patria, ya sea imitándolo o recordándolo, para que en cualquier momento de su vida le honre, para que en cualquier momento de su vida usted se comporte como él, no ya con una ametralladora en la mano, sino con acciones cívicas que promuevan la honestidad, que promuevan la lucha contra la corrupción, que promuevan la lucha por una verdadera democracia, una democracia donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Objetivo fundamental de todos estos trabajos. Que Dios lo bendiga. Hasta pronto. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer